Nos quedamos aquí en la pregunta 130. Fue la última que hicimos, el video anterior, donde dice qué presidente firmó. Acuérdense que TLC se llama el Tratado de Libre Comercio. También le dicen TLCAN, TLCAN le dicen algunos, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Acuérdense que esto fue a principios de los noventas y fue Salinas de Gortari el que lo firma, el Tratado de Libre Comercio. Lo firma en el 93 y entra en vigor hasta el 94. El presidente ahí era Carlos Salinas de Gortari, que ya vimos también lo que hizo. ¿Cuál fue la consecuencia? Que nada más benefició a algunas empresas, pues a las que estaban mejor paradas. Eso fue lo que acabó pasando. No era la intención, pero fue lo que acabó pasando. La intención, pues obviamente era abrir los mercados, que eso sí pasó, pero se beneficiaron más las empresas que estaban ahí como que mejor paradas, que tenían mejores fondos económicos, ¿no? Vamos a la pregunta 131. Durante el gobierno porfirista de Porfirio Díaz, ¿qué hizo el secretario de Economía José Yves Limantour con respecto a la economía financiera? Este señor le decían el genio de las finanzas, José Yves, no sé cómo se pronuncia, yo siempre le he dicho, en algunas partes está con Y, José Yves Limantour, y dice, ¿conformó la unidad tripartita? Pues no. ¿Retrasó los pagos? No, pues porque estuviera empeorado todo. Y recortó los salarios de servidores públicos. Sí, no recortó servidores públicos, pero no los salarios, así que tampoco. Hay una palabra aquí medio extraña que es esta, y eso es una de las cosas, de las muchas cosas inteligentes que este señor hizo. Amortizar una deuda es una palabra medio extraña. Quien ustedes sepa un poquito de administración, a lo mejor lo podrá explicar mejor que yo. Yo, en palabras cristianas, sin entrar en cosas muy técnicas, amortizar una deuda es cuando ustedes deben una cantidad, ya sea al banco, a un acreedor, a quien sea. Es como si ustedes le dijeran, oye, vamos como a congelarla para reducir los intereses y te voy a estar pagando como quien dice los intereses por adelantado. O sea, vamos a juntar intereses más deuda, las juntamos pues para no generar más intereses, obviamente, ¿no? Vamos a acordar esa cantidad y la vamos a ir pagando. Al principio te voy a dar, obviamente, los pagos van a ir siendo más grandes y conforme pasa el tiempo, el pago se va reduciendo, ¿no? Amortizar una deuda obviamente implica que ya no se puede reconfigurar, pero hace que a la larga, si es una deuda muy grande, al principio como que afecta, al principio pega más, pero conforme va pasando el tiempo, la deuda se va haciendo menor porque congelamos los intereses. Es una medida que se hace, que muchos bancos ahí de repente la hacen, si uno sabe qué es y cómo manejarlo, ¿no? Es una decisión inteligente y este señor lo hizo con la deuda. La deuda pública actualmente, ¿qué dicen muchos políticos? No, hombre, yo la hago más grande, me endeudo más. Al cabo ahí los que siguen, que ellos se encargan, ¿no? Y no, este señor como que sí vio a futuro y dijo, pues vamos a hacernos de esa deuda pública que tenemos. Y luego dice la 132. Relaciona las características de los siguientes gobiernos. Y aquí vamos a entrar en esto que viene aquí. Dice, Luis Echeverría, él fue el que estuvo también por ahí de los 70, si no me equivoco. Luis Echeverría estuvo antes de Miguel, fue Salinas de Gortari, antes del Miguel de la Madrid y antes de él fue Luis Echeverría, ¿no? Y Díaz Ordaz es el famoso de Tlatelolco, de la matanza del 68. Él fue el presidente cuando ocurrió ese incidente, ¿no? Entonces, aquí no tiene pierde. A lo mejor de Luis Echeverría, pues ya vimos ahí en las guías qué es lo que lo distingue. A él es las relaciones con China. Él es el que hace ahí las relaciones con China y bajo su mandato se funda el CONACYT. Eso es de Luis Echeverría, pero el que deben tener más en cuenta es Díaz Ordaz. Siempre que vean usted, por ejemplo, aquí la A dice Movimiento Estudiantil de 68, esa es de Díaz Ordaz, pero las relaciones con China son de Echeverría. Entonces, esta de la A, pues no, es Movimiento Estudiantil de 68 y relaciones con China. La B dice relaciones con China y tratados de Tlatelolco. Los tratados de Tlatelolco, uno pensaría que tienen que ver con la matanza, pero no, esos tienen que ver con el armamento nuclear y ¿cómo se llama? Los objetivos nucleares. Acuérdense que esto es la Guerra Fría, pero los tratados de Tlatelolco son, si no me equivoco, son un poquito antes de los incidentes de la Plaza de las Tres Culturas, ¿no? Entonces, tratados de Tlatelolco, que no es lo mismo que Tlatelolco en sí, ¿no? Y luego
Aquí la C dice Movimiento Estudiantil de 68 y Tratados de Tlatelolco. Y luego la D dice Relaciones con China y con ACID. Fíjense cómo aquí este que dice A. Ah, bueno, aquí me está poniendo las opciones. Dice la A. Quiere decir que Luis Echeverría dice que tiene 1D, o sea que tiene la D y la C. Aquí dice 1D. Aquí quiere que yo a cada número uno de estos romanos yo ponga cuál de estas dos hizo. Aquí me dice que Luis Echeverría es el que hizo las relaciones con China y el con CID, ¿es correcto? Ahorita lo mencioné. Fíjense cómo la 1C no puede ser, porque sería movimiento estudiantil y tratados no. La C es de Díaz Ordaz y fíjense cómo aquí está la 2C. Entonces es la D y la C, porque si se fijan, pero esa es la opción A. Un poquito revuelto, ¿eh? Acuérdense que estas son las opciones de respuesta y estas son como que las opciones que vamos a unir con las de acá, ¿eh? No confundirlas. Cuidado porque en el examen a veces hacen preguntas así, como que nos sacan de onda, ¿no? No, ¿cuáles hizo Luis Echeverría? A ver, hizo, por ejemplo, la D. La D dice que el uno es A, que Luis Echeverría fue el movimiento estudiantil y relaciones con China. No, el A no puede ser ninguno, porque no hay uno que haya hecho estas dos. Y lo mismo también pasa con la B. Dice relaciones con China, esta la hizo Echeverría y tratados de Tlatelolco se hicieron durante la gestión de Díaz Ordaz, entonces la B tampoco puede ser ninguno. Y luego dice que la C, la C ya vimos que es Gustavo Díaz Ordaz, entonces la C es el 2 y la D es el uno. Entonces aquí está 1D2C. Que no los agarre en curva eso. Hay preguntas que a veces están hechas con este formato, ¿no? La vez pasada ya habíamos, ¿se acuerdan que me adelanté? ¿Se acuerdan que me había adelantado unas preguntas? Estas ya las hicimos. La 37, la 138. Me acuerdo que esta fue la última, que de aquí fue cuando dije, un momento, me brinqué las que estaban aquí a un lado, ya las hicimos. Acuérdense que el periódico de oposición maderista era El Ahuizote, que les dije que también hubo hijo del Ahuizote, nieto del Ahuizote y todo eso, ¿no? Y aquí nos quedamos en la 139. O sea que de aquí me paso acá, porque en el video anterior ya están las de aquí arriba. Si no me creen ahí, véanlo, ahí lo deben de ver. Dice Bellas Artes y Universidad de México pertenecieron a, dice Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán, Díaz Ordaz o Porfiriato. Aquí hay una cosa rara. La Universidad Nacional de México y Bellas Artes, ambas, bueno, Bellas Artes principalmente, se empezó a construir cuando ya se estaba acabando el Porfiriato, pero como quiera se consideran obras del Porfiriato porque la arquitectura, los permisos, los lugares, todo se hizo durante el Porfiriato. La construcción, obviamente, creo que terminó hasta los 30, ¿no? Y la universidad, entonces, Bellas Artes no puede ser de Lázaro Cárdenas, porque Lázaro Cárdenas ya es de los 20 30, de Miguel Alemán tampoco, porque él es de los 40, y Díaz Ordaz es de los 60 70. Bellas Artes, acuérdense que se empieza a construir en 1909 o 1910 si no me equivoco, poquito antes de que estallara la Revolución. Y la Universidad Nacional de México también por esas fechas, esas dos tienen que ver más con el Porfiriato que con cualquier. Estos ya son de décadas más adelante. Entonces, acuérdense, sobre todo con Bellas Artes, Porfiriato. Es durante el Porfiriato donde se hace todo este plan, que de hecho dura varios años hasta que ya empieza la construcción. Pregunta 140. ¿Cómo era la situación económica de México en 1821? Ustedes estarán pensando, pues la situación económica parece que siempre ha estado mal, ¿no? Más que en ciertos momentos, como que allí estuvo, en momentos muy cortos ha estado más o menos ahí decente, pero acuérdense que 1821, ese año, fíjense cómo dice el año, ¿eh? Mucho ojo, ¿por qué? Porque en el examen ya pretenden o ya suponen, y ustedes ya saben qué pasó en 1810, en 1821, 24, 1857. Ya suponen que son fechas que nos deben de sonar, ¿no? Y 1821 es cuando se consuma la independencia. Entonces, eso no dice ahí. Ojalá la pregunta dijera cómo era la situación económica de México cuando terminó la guerra de independencia, cuando se consuma. No dice eso porque, si se fijan, son como dos preguntas en una. Si no lo tienen ahí, apúntenlo en su libreta. 1821 es el año en el que termina la guerra de independencia. Entonces, ¿cómo creen ustedes que era la situación económica de México cuando acaba de nacer como país y viene de 11 años de guerra? ¿Cómo creen que sea?
Dice alta producción económica, definitivamente no. Desarrollo económico interno menos. Inversiones por parte de Inglaterra, que permitió a México tener un desarrollo económico. Esto tampoco, esto ya vino hasta el porfiriato, ¿no? Baja producción económica. Cuando ustedes vean situación económica de México después de la independencia y también después de la guerra de reforma y también después de la guerra contra Estados Unidos, siempre la situación va a ser mala, siempre va a ser inestable. Toda la situación económica, política y social de México independiente, los primeros años del México independiente fue un desastre. Ustedes siempre relacionan esto con algo negativo. Si les dice alta producción, desarrollo, no, nada de eso. Es baja producción económica. Por eso viene así. Consecuencia 141. Consecuencia de las reformas borbónicas. Esas ya las vimos. Ahí está. Hay un video que ahí lo pueden ver, así se llaman. Formas borbónicas, que son las que, acuérdense, son las que traen los Borbones, esta dinastía que llegó después de los Habsburgo. Y acuérdense que estas reformas eran para cobrar más impuestos en la Nueva España y enriquecer más la economía y también la industria en España, allá en la península. Entonces, mira, fíjense, aquí dice aumento, vamos a verlas, son dos. Me ponen como que dos, dice aumento de poder de las localidades. Acuérdense que las localidades son las intendencias, que fue lo que las reformas borbónicas imponen. Intendencias, que es lo que hoy son los estados. Y acuérdense que a cada intendencia le asignan un intendente, que es como el gobernador, y es el que tiene la obligación o la tarea de que se hagan cumplir estas reformas que son más que nada fiscales. O sea, para cobrar más impuestos y que se sigan al pie de la letra. Entonces, sí aumenta el poder de las localidades porque los intendentes se vuelven más poderosos y el poder del virrey como que disminuye un poquito. Pero uno pensaría, entonces se está favoreciendo a la Nueva España. No, es para la recaudación de impuestos, fíjense bien, hacia la corona española, hacia la península. Entonces, sí, hay un aumento de poder en las localidades, pero para recaudar impuestos para la corona. Tengo que darle poder a los intendentes para que cumpla con su tarea, pero para que se frene un poquito la situación ahí y cobrar más impuestos en España. Entonces, fíjense cómo las demás opciones no tienen sentido porque ya sabiendo esto dice, la B, disminución del poder de las localidades. No, a las localidades les aumentaron. Por eso aquí cuando dice, y recaudación de impuestos a la corona sí, pero no. El poder de las localidades no disminuye, aumenta. Aquí también dice disminución de poder de las localidades y recaudación de impuestos hacia la Nueva España, tampoco. Todas dicen disminución de poder y luego aquí dice de impuestos hacia la Nueva España. No, los impuestos son hacia la corona, así que nada más puede ser una de estas dos. Y luego la última dice disminución de poder de la corona, nada, eso no tiene ningún sentido, es todo lo contrario, ¿no? Es el aumento de poder en las localidades a los intendentes y la recaudación de impuestos hacia la corona. Y la 142. Características del gobierno de Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, el manco de Celaya. Dice la CEP y la CROM. Aquí tenemos un montón de cifras, pero vámonos por partes. Vámonos aquí a ver porque tenemos muchas que no sabemos qué son. Primero que nada, tenemos la CEP, Secretaría de Educación Pública. Esa la funda Obregón en 1921. La CROM, acuérdense que es la Confederación Regional de Obreros Mexicanos. Esta se funda un poquito antes, pero también está sí, también se funda, si no me equivoco, durante también, no su mandato, pero también bajo, creo que ya estaba este grupo de sonorenses que ya después iban a ser la base de lo que iba a ser el Maximato, pero la CROM es en 1918. Aquí la voy a poner, 1918. Álvaro Obregón, más o menos, ahí es cuando está activo, entonces tienen sentido. El PRI no puede ser, porque el PRI ya se funda mucho después. El PRI se funda, si no me equivoco, hasta los 40, después de la Segunda Guerra Mundial. La CTM, la CTM, que es la Confederación de Trabajadores Mexicanos, esa, acuérdense que es de Lázaro Cárdenas. Esa es hasta la época de Cárdenas, ¿no? Entonces no puede ser el Partido Nacional Revolucionario. Acuérdense que este se funda, lo voy a poner aquí, en 1929.
Este Partido Nacional Revolucionario es el que funda Plutarco Elías Calles, el jefe máximo, el del maximato, ¿no? Este lo funda Calles. El Partido Nacional Revolucionario se va a convertir en lo voy a poner aquí, en el Partido de la Revolución Mexicana. Va a ser el mismo, pero nada más va a cambiar de nombre y esto va a ser en 1938, mismo año de la expropiación petrolera y pues claro, ¿quién estaba de presidente? Lázaro Cárdenas. Y después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, 46, ya se funda el PRI. Es cuando ya cambia su nombre a PRI. Es cuando cambia su nombre al PRI. Si no me equivoco, esto ocurre cuando era presidente. No me acuerdo si era Manuel Ávila Camacho o si era Miguel Alemán. Creo que era Miguel Alemán. Creo que era Miguel Alemán. Oye, tantos nombres, yo también me hago bolas, ¿eh? Si no me equivoco, era Miguel Alemán Valdés, ya en 1946. Entonces, fíjense, es el mismo partido, ¿eh? El Partido Nacional Revolucionario, 1929, Partido de la Revolución Mexicana, 38 y 46 el PRI. Todos son el mismo partido. Por eso en el 2000, quien ustedes se acuerde, quien ustedes en el 2000 andaba allí, porque a lo mejor muchos de ustedes son muy jóvenes, todavía no nacían, pero en el 2000, cuando ganó el PAN, decían que eran, ¿cuántos? Creo que, si era del 29, decían que era un legado el PRI de, si no me equivoco, eran 70 años. 70 años decían porque era del 29 al 2000. Entonces decían 71 años. ¿Por qué? Porque eran los 70 años. Si hubiera estado en el 30 al 2000, hubieran sido los 70 exactos. Entonces, por eso decían 70 años del PRI. Pues sí, el PRI nació en el 46, pero era el mismo partido, ¿no? Ya vimos que el PRI es del 20, perdón, ya vimos que el PRI es del 46, ya vimos que la CEP es del 21, aquí también está la CEP que tampoco es. ¿Qué es esta CNOP? ¿Qué fregados es esa CNOP? Eso es la Confederación Nacional de Organizaciones Populares o de Organización de Sectores Populares. Esta CNOP se funda, apúntenlo, este es de 1943, plena Segunda Guerra Mundial. Entonces, Álvaro Obregón, pues no, aquí ya no figuraba. Entonces, es la CEP y la CROM, acuérdense. Esas son las dos que son características de Álvaro Obregón. Y de aquí nos vamos a la 143. Esta ya se la deben de saber, está bien fácil. Plan en el que Madero desconocía el gobierno de Porfirio Díaz, ¿no? No es el plan de Ayala, si no me equivoco, el plan de Ayala es con el que Zapata exigía tierra y libertad. El plan de Jalapa, si no me equivoco, lo vimos ya hace en la independencia. El plan de Jalapa es con el que Anastasio Bustamante desconoce a Guerrero. No es cierto, no lo desconoce. Guerrero era presidente, pero es el plan con el que se organiza para quitarlo el poder. El plan de Jalapa. Y el plan de Navidad, lo vimos allí en la Guerra de Reforma, es con el que se pone fin a la Guerra de Reforma, el plan de Navidad. Entonces, el plan de San Luis. El plan de San Luis, que es donde Madero llama a que la gente se levante en armas el 20 de noviembre de 1910. Es el plan de San Luis. Este es el que inicia la revolución. Y acuérdense que la revolución es desconocer a don Porfirio. Siempre unan esas cosas. Mil, ahí va a decir 1444, no, 144. Miren ya hasta dónde está. Todavía falta, miren, todavía faltan varias preguntas. Lo acabo de mencionar hace ratito. Si lo apuntaron, ahí lo deben tener en su libreta. Miren que las siguientes dos preguntas son de eso, ¿no? Es la misma pregunta hecha de dos formas diferentes. O sea, así que en el examen va a venir sí o sí. Partido fundado en el 38 que tuvo aceptación en lo social y democrático. Acuérdense que 38, ahorita lo mencioné, 1903, más aquí está arriba. Ah, es que está arriba de este lado. Es el mismo partido. En el 29 se funda Partido Nacional Revolucionario, que es el PNR, Partido Nacional Revolucionario. Y luego después cambia Partido de la Revolución Mexicana.
en el 38 y luego después al Partido Revolucionario Institucional en 1946. Entonces, 38, fíjense, el PT no puede ser porque aquí todavía no existía. Ah, no, no es cierto, miento, miento, miento. El PT, si no me equivoco, sí existía. Sí, el PT, no, no es cierto, el PT se funda mucho después. Había otro partido, el PAN se me hace que era el que tal vez en los 40 y 50 está, pero se llamaba de otra forma. No, el PT es un partido ya de creo que los 80s, 70s, 80s, no me acuerdo, pero el PT ya es relativamente nuevo en comparación de estos. Fíjense cómo estos tres son el mismo. El PNR que dijimos fue el primero, y luego después cambió aquí en el 38 y luego en el 46 va a cambiar a PRI, pero es el mismo. Entonces aquí, como fue en el 38 es la segunda transformación, Partido de la Revolución Mexicana, 38. Y luego aquí otra vez me lo están poniendo, mira, fíjense. Ya sabemos que, bueno, el PT, el PT se funda en los 90, 70, 80, 90, pero no, no es el año este, porque debió haber sido o a principios de los 80 o a más tardar a principios de los 90. O sea, el PT no, no es tan viejo. Si diría 70 y algo, a lo mejor me la creo, pero no, el PT, este no puede ser. Si dijera PRI 46, elegiría esta, pero no, de 41, no. Aquí dice 38. Si dijera 38 PRM, también le elijo, pero no. El PPS creo que también es un partido de los 90, 80, 90 también, no me acuerdo cuándo lo fundaron. Obviamente lo acaban de decir aquí arriba. 38, Partido de la Revolución Mexicana. Esta también ya se la deben de saber. ¿Qué característica tuvo la Constitución del 57? La Constitución del 57 es una consecuencia del Plan de Ayutla. Acuérdense que durante el plan, la Revolución de Ayutla, que fue con el que quitaron a este señor Santana, pues una de las cosas que se pedía ahí era una asamblea o un consejo constituyente. Hay que hacer una constitución. Y como Santana era muy conservador y era muy centralista, pues obviamente esta constitución tenía que ser lo contrario. Ya no queremos centralismo, ya no queremos conservadurismo, queremos división de poderes, queremos un estado laico. Entonces, ¿eso qué es? Eso es liberal. Eso es liberal. Fíjense cómo dice conservador y moderado. Acuérdense que los moderados también son un tipo de liberales, pero liberales al fin y al cabo, ¿eh? Hubo moderados y luego hubo estos, ay, se me fue el nombre, los que eran más, los radicales eran los otros. Entonces, conservadores no, neutrales tampoco, moderado tal vez, pero no, eran los radicales, eran los liberales, los que querían la constitución. No, no, pero los que le hicieron fueron en realidad los dos. Ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos. Esta pregunta vamos a analizarla porque tenemos que conocer bien. Por eso hago los videos, ¿eh? Ahí están los de Historia de México de hace algunos meses y estoy poniendo los nuevos en este momento cuando estoy publicando este. Cuando ustedes lo vean ya debe estar más actualizada esa lista o terminada. Depende de que lo vean. Ahorita que estamos a finales de junio del 2025, apenas ando poniendo justamente lo de la independencia que todavía falta, pero ya lo hemos visto como quiera en los otros videos. Esto, plan de la Noria, acuérdense quién lo hizo contra quién. Dice aquí, con esta tengo un problema, pero dice, el presidente regresa a la capital y convoca elecciones. Han de decir ustedes, oye, pero ¿cuál presidente? Se fijan, es como otra vez una pregunta dentro de otra pregunta. Y luego dice Escuela Nacional Preparatoria. Acuérdense que esta la trae Gavino Barreda. Gavino Barreda, este que trae el positivismo, es el que funda la Escuela Nacional Preparatoria. Pero aquí fíjense que aquí dice que está la opción B, pero ahorita vamos a ver qué pasa. Primero dice aquí, el presidente regresa a la capital y convoca elecciones. El único presidente que regresó a la capital, pues fue Benito Juárez. Acuérdense que tuvo un gobierno itinerante durante la Guerra de Reforma, que esa va a ser justamente por estos años. Acuérdense que Benito Juárez es la figura de esta época de la Reforma y luego también de la intervención francesa. Yo creo que aquí pensaron, porque aquí dice regresa a la capital, es que esto don Benito lo hizo dos veces. Lo hizo después de la Guerra de Reforma y luego lo hizo también después de la segunda intervención francesa.
Una fue en el 61 y la otra creo que fue en el 67, creo. Sí, fue en el 67. Entonces, en las dos va a suceder, ¿no? Entonces, esto puede confundir un poco, pero vamos a desmenuzarlo, ¿no? Y luego dice Escuela Nacional Preparatoria. Esta, si no la tienen ustedes ahí apuntada, esta se funda en 1868. Esta se funda en 1868. La funda Gavino Barreda. Pero, ¿qué sucede? Que el presidente dice que regresa a la capital y convoca las elecciones. Regresó dos veces, pero vamos a suponer, supongo yo que es la segunda, porque fue después del plan de la Noria. Entonces dice, el presidente regresa a la capital y convoca elecciones. Esto es en 1800, si no me equivoco, 67. Más, voy a poner cada uno aquí, juntito a su de este. Este es en el 67, que fue cuando, si no me, que fue cuando, no, miento. Sí, en el 67 el presidente convoca elecciones, que es cuando las va a ganar, y luego después de 4 años, en el 71 es el plan de la Noria. Acuérdense que el plan de la Noria es el que hace Porfirio Díaz contra la reelección de Benito Juárez. Y luego el plan de Tuxtepec es el que hace contra Lerdo, pero ese lo hace, si no me equivoco, en el 75, 76, por ahí lo hace pues unos años después. Entonces, si yo tengo esto ordenado de esta forma, yo estoy asumiendo que el presidente regresó a la capital por segunda vez, que fue en el 67, porque la otra fue en el 61. Sí, en el 61 cuando se acabó la guerra de reforma, que fue del 57, 58 hasta el 61. Yo estoy asumiendo que es del 67. Entonces, si yo aquí organizo, primero tiene que ser la 2. Aquí no sé si esté mal o yo estoy eligiendo mal el 67. Aquí dice que primero fue la preparatoria, sí, fue en el 68, pero cuando se convocaron elecciones fue en el 67, que es cuando el presidente regresa a la capital, y luego el plan de la Noria es en el 71. Sí, lo asumo de esa manera. Aquí me están diciendo que es la opción B, porque primero es la preparatoria. No sé yo si se refiera al regreso de otro presidente o otro regreso, pero si mis cálculos son correctos, pues primero es el 2. Después el 3 que es la Escuela Nacional Preparatoria, y luego ya es el 1 que es el Plan de la Noria. Así es como lo estoy asumiendo yo, pero si alguien de ustedes dice, no, señor, se está equivocando, ese regreso de la capital del presidente se refiere a otro, me lo dejan ahí en comentarios. Pregunta 148. ¿Qué característica tuvo el gobierno de Manuel Ávila Camacho? Manuel Ávila Camacho, acuérdense, asimílenlo ustedes con la Segunda Guerra Mundial. Él fue el que estuvo ya cuando estaba la guerra por ahí terminándose. Él es el que de hecho le declara la guerra allá a la Alemania nazi. No es el liberalismo, aunque podría ser. El neoliberalismo va a ser hasta los 80, el desarrollo compartido creo que va a ser hasta los 60, 70. Es el milagro mexicano, que acuérdense que fue la época en la que México estuvo vendiéndole material ahí bélico, no bélico, sino para hacer material bélico, estuvo vendiendo acero y petróleo y materias primas a pues, los países aliados, ¿no? Entonces es el milagro mexicano. Pregunta 149. Dice, qué presidentes estuvieron en el maximato? Esto también ya tenemos que tenerlo claro. Acuérdense que el maximato es la época de el jefe máximo, o sea, Plutarco Elías Calles. Acuérdense que él se hacía llamar el jefe máximo, ¿no? Entonces ahí, ¿quiénes son los presidentes? Yo sé que ahí ya está subrayado, pero vamos a verlos. Miren, aquí viene, dice Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. Ahora, ¿cuándo es el maximato? Es lo que tenemos que tener claro. Acuérdense de esto. El maximato empieza más o menos cuando se funda este partido que era el PRI, o sea, en 1928-29. Es 1900, no es el 28, al año siguiente se va a fundar el partido
Nacional Revolucionario. Y va a ser más o menos como hasta 1933, 1934, que es cuando gana Lázaro Cárdenas. No, no es cierto, es cuando, sí, Lázaro Cárdenas va a ganar después y Lázaro Cárdenas es el que va a hacer el cardenismo. Entonces, más o menos el maximato dura esto que estamos viendo aquí. Entonces, ¿quiénes fueron los presidentes? En el orden, primero fue Emilio Portes Gil, y luego después de Emilio Portes Gil es Pascual Ortiz. Ah, pues así como viene aquí, este es el orden. Primero es Emilio Portes Gil, después es Pascual Ortiz Rubio y luego es Abelardo Rodríguez. Estos, este último a lo mejor no les sonará mucho, pero sí, estos tres son los presidentes que estuvieron en este periodo. ¿Por qué no pueden ser los demás? Aquí dice Álvaro Obregón, pues no, Plutarco Elías Calles y luego dice Lázaro Cárdenas. Por ahí dice Lázaro Cárdenas fue después. Así que por eso este no puede ser. ¿Por qué no puede ser la C? Dice Adolfo Ruiz Cortines, pues este creo que es de los 50, 60. Díaz Ordaz es de los 60, 70. Y Adolfo Hitler, pues bueno, claramente aquí no tiene nada que hacer. Y luego dice Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, luego dice Ernesto Zedillo. Se fijan, hay siempre uno que no puede ser. Aquí fue Lázaro Cárdenas, pues el señor del bigote tampoco puede ser, el señor del bigote gracioso y Cedillo tampoco. Entonces, por lógica, por descarte, aunque ustedes no conozcan muy bien a cada uno, ya los vamos a ver ahí en los videos de Historia de México, es Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Y de hecho, en ese orden. Y por último, vamos a hacer este y ya nos vamos. Dice 150. Durante el presidencialismo, que es más o menos lo que estamos viendo, que ya después fue el maximato, ¿qué partido modificó sus estatutos para adaptarse? ¿Qué es el presidencialismo? Dije que era esta época, no, fue después del maximato el presidencialismo. Después. Obviamente fue este Partido Nacional Revolucionario, que fue cuando cambió a Partido de la Revolución Mexicana. Ya lo vimos varias veces en 1938. Andes, y este señor, ¿cómo lo repite? Así se les queda también. O sea, así nunca se les va a olvidar. Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. En el siguiente vamos a hacer de las 150 a ver hasta dónde, ¿no? La intención es hacerlas todas, ¿eh? Fíjense cuántas son. La última pregunta era 216. Ya vamos más de la mitad. Y fíjense que miren, esta también ya se le deben de saber, ¿eh? ¿Quién encabezó el ejército insurgente después de la muerte de Hidalgo? Pueden pensar que fue Morelos. No, Morelos fue la figura de la siguiente etapa, pero no. Despuesito fue Allende junto con el Dama, pero pues a todos los iban a acabar agarrando. Fíjense cómo todas las preguntas están revueltos, todos los temas, ¿no? No va en orden. Entonces ya vamos ahí en las 150. Ya vamos muy adelantados, ¿eh? Ya vamos más de la mitad. Aquí nos quedamos. Entonces espero en unos días seguir aquí. Esto no los hago en vivo, esto los hago yo aquí en mi tiempo libre. Ya están ahí las respuestas subrayadas, pero como quiera, cualquier duda, me la dejan ahí en los comentarios. Ya vieron que yo cuando grabo sesiones, ya sea en vivo con gente o ya sea ahorita sí yo solo, yo me equivoco. Ya van varias veces que de repente digo o me ando perdiendo ahí con un poquito, ando diciendo una fecha que no es, o ando diciendo un personaje que no es, pero es normal. Es normal, soy humano, a mí me pasa, le puede pasar a cualquiera, pero cuando eso sucede, normalmente ahí pongo una notita o ustedes me lo amablemente me lo ponen ahí en los comentarios. Yo siempre lo agradezco, ¿eh? A mí me encanta que me corrijan. ¿Por qué? Porque pues yo me equivoco acá. Además, si ya han visto mis videos de matemáticas, también de repente ahí en cosas bien sencillas pongo un número que no es, ¿no? Pero siempre alguien me salva, ¿no? Entonces, bueno, por hoy no les quito más tiempo y nos vemos. Continuamos con este banco de preguntas de historia de México en el siguiente video.